Mi nombre es Clara y soy una mujer de 45 años. He pasado por todo en la vida y creo que el destino o Dios han sido demasiado injustos conmigo. Crecí en un hogar tradicionalista. Mi padre, muy autoritario, nunca dejó que tuviera amistades, sobre todo hombres, y por ese motivo me fue difícil encontrar una pareja. Aparte también de mi aspecto poco femenino, que no me ayudó en nada, pues tampoco supe usar maquillaje ni esas cosas. Como les dije en un principio, mi padre decía que todo eso era un pecado, porque de esa forma despertábamos el deseo de los hombres. Tiempo después fui creciendo. No tuve amistades, porque todo el tiempo estuve con mis padres. Estaba siempre con ellos y no podía salir sola sin mi mamá. Cuando ellos murieron, me sentí devastada, pues no sabía qué hacer con mi vida, ya que jamás pude socializar con nadie. Tampoco fui a la escuela, solo culminé unos grados de primaria, pues mi padre, al final de cuentas, solo quería que yo los cuidara a ellos, porque ya eran personas grandes de edad. Quizás no los culpo por esa forma de pensar que tenían, pero de alguna manera me hicieron mucho daño, y cuando ellos partieron al otro mundo, yo me quedé sola en su casa, sin saber qué hacer. Pasaron los días, las semanas y los meses, también unos cuantos años. En ese tiempo viví como una persona solitaria. La casa era muy grande, y poco a poco comencé a salir a la calle. Me daba miedo andar sola, pues ya me había acostumbrado a la compañía de mi madre, y eso era algo demasiado nuevo para mí. Por fortuna encontré a una vieja amiga de la primaria. No la reconocí en el momento, pero ella a mí sí. Marisa se convirtió en una hermana para mí. Ella me enseñó a salir de ese mundo en el cual me encontraba, y pues comencé a ir a fiestas y a algunos bailes de pueblo. En ese entonces yo tenía 40 años, ya era una mujer vieja, pero aprendí a bailar porque la música me gustaba demasiado. Tiempo después, mi amiga se fue a Tijuana. Dijo que se tenía que ir porque iba a casarse y su prometido era de allá. Ella llevaba 2 divorcios y ese sería su tercer matrimonio. Tenía 3 hijos que ya estaban casados y tenían sus propias familias. Yo me quedé algo sola. Por ese motivo, decidí irme a otro lugar para sentirme bien, pues ese ambiente ya no me favorecía en nada. En el pueblo seguía siendo yo, la solterona que no se casó con nadie. Y aunque al principio eso no me incomodaba, a la larga comenzó a afectarme muchísimo. Vendí la casa que tenía en el pueblo. Con el dinero que me dieron, fui hasta una pequeña ciudad urbanizada. Ahí había de todo: cines, centros comerciales, etc. Entonces pensé en alquilar un pequeño apartamento, pues con lo que me dieron de la casa, tenía el dinero suficiente para vivir, y también al rentar otra propiedad, podía solventarme algunos otros gastos personales. Llegué hasta un pequeño fraccionamiento llamado Santa Cruz. Las casas eran muy pequeñas y estaban pegadas las unas a las otras. Lo único que dividía las viviendas era la misma pared. Pues no me preocupé mucho, porque solo era yo quien viviría allí, y el espacio venía siendo más que suficiente. En ese momento me agradó mucho el ambiente, pues a solo 10 minutos estaba el centro. Ahí había de todo, y me paseaba durante todas las noches. Eran mis mejores momentos. Aunque sabía que sería una solterona de por vida, me agradaba la tranquilidad y la compañía de mi propia soledad. Es decir, me sentía bien conmigo misma. Pasaron 5 meses. Recuerdo que en ese tiempo había invasión de las propiedades, es decir, como muchas de las casas estaban abandonadas, cualquiera llegaba a ocuparlas.
ese fue el caso de la propiedad que yo tenía a mi lado. Una mañana desperté y escuché muchos ruidos. Al asomarme, miré que había un carro de mudanza y dos jóvenes como de 20 años estaban allí acomodando las cosas. Me quedé en la puerta de mi casa observando detalladamente. En ese momento saludé a la muchacha. ¿Son ustedes los nuevos vecinos?, le pregunté sonriendo, aunque no me daba mucha gracia tener gente al lado, porque ya me había gustado mucho la tranquilidad y sobre todo el silencio. Así es, señora, respondió el chico, dándole un beso a la muchacha. Se trataba de un matrimonio joven. Ellos eran recién casados y habían llegado a ese lugar, según porque iban a trabajar en la central de abastos que se encontraba allí cerca. Tiempo después, pues sí me molestó la presencia de esos muchachos, sobre todo porque durante el día movían muebles y hacían ruido. También hacían reparaciones, porque por lo regular esas casas tenían goteras por el abandono. En algún momento pensaba decirles que me molestaba el ruido, pero pues no pude hacer eso, porque cada uno estaba en su casa, así que me tuve que resignar y acostumbrar a tener nuevos vecinos. Algunas casas de enfrente estaban igual abandonadas, otras ocupadas, pero los dueños, por lo regular, siempre venían solo a dormir. Al parecer trabajaban fuera de la ciudad, en otro estado. Los días pasaron y todo estaba normal hasta cierto punto. Comencé a sentir rechazo por los vecinos, sobre todo cuando en el día escuchaban música de banda y a veces rock. Pues tuve que acostumbrarme y aguantarme, porque la empresa no pudo cambiarme la casa. Sin embargo, ahí me enteré que aquellos muchachos habían comprado de manera legal esa propiedad, así que no se irían nunca de allí. Resignada, me compré una televisión para acompañarme, pues a mí me gustaba leer por las tardes y dormir temprano. Pero un día sucedió algo que pues sí me afectó mucho. Eran como las 9 de la noche. Ya estaba recostada porque me había dado un baño, cuando de pronto escuché como unos ruidos de los vecinos. Me enojé bastante porque, siendo sincera, no iba a poder conciliar el sueño. Pero al poner atención, escuché que ella gritaba, pero eran como gritos de placer. La muchacha comenzó a dar gritos algo tenues. Era como si algo le estuviera doliendo, pero al mismo tiempo echaba carcajadas. Me quedé inmóvil entonces de la impresión, porque después comencé a escuchar murmullos entre los dos muchachos. Hablaban de cosas de sexo, y eso hasta me puso la piel de gallina, porque jamás en la vida hubiese escuchado esas cosas. Para mí era un pecado, algo indecente, y se me hacía una grosería de parte de esos dos estarse exhibiendo así, estando yo al lado de su casa. Esa noche intenté calmar mis nervios. Por ese motivo, me metí en mis cobijas, tapándome las orejas con mi almohada, pues los ruidos pronto se escuchaban mucho más fuertes. Para mí era una terrible falta de respeto. No pude dormir en toda la noche. Me sentía muy furiosa, con ganas de reclamarles al día siguiente, pero no pude hacerlo. Cuando salí por pan, miré a esos dos que se besaban apasionadamente afuera de su casa. El muchacho era alto, como de 1,80, y tenía cuerpo ancho. Los dos parecían dos hambrientos que comían frente a mí. Me quedé observándolos por unos segundos. Cuando ellos dos se dieron cuenta de mi presencia, ambos me saludaron amablemente, pero yo solo caminé hacia la panadería. Me daba mucha vergüenza, al mismo tiempo, haber mirado lo que no debía. Era como si me hubiese gustado esa escena, porque a mí jamás me habían dado un beso en la boca a mis 45 años.
A partir de esos momentos, mi vida cambió mucho. Durante todas las noches me quedaba despierta escuchando a los vecinos. A veces ella gritaba y otras veces escuchaba sus gemidos, y eso me hacía sentir muchas cosas. En esos instantes también me entraba una rabia terrible. Quizás les tenía mucha envidia, porque yo nunca había experimentado eso en carne propia. Había escuchado hablar de sexo, pero en realidad no conocía de qué se trataba. Como les dije en algún momento, mis padres eran muy controladores y jamás me permitieron experimentar todo eso. Para mí resultó ser algo nuevo, pues sentía cosas al escuchar a los vecinos. Eso me daba mucha rabia y sobre todo coraje, porque además de no dejarme dormir, mi cuerpo respondía a todos esos ruidos y terminaba con mucho sudor por toda mi frente. Días después, intenté decirles a los vecinos que por favor tuvieran más respeto conmigo, pero me daba tanta vergüenza que no me atreví a decir nada. Es más, cuando los miraba evadía sus miradas y no quería que me saludaran. Era como si el corazón se me acelerara cuando recordaba todos los ruidos que hacían cuando tenían ese sexo salvaje. Un día salí a tirar la basura. Entonces afuera había unas bolsas, que supongo eran de los vecinos, con cosas ahí dentro. Al asomarme, miré que se encontraban unas películas, pero de cinta, las cuales se necesitaba una videocasetera de esas de antes. No supe por qué ni en qué momento mi curiosidad fue mucho mayor, que tomé esas cosas y las llevé a mi casa. Sin embargo, no tenía el aparato para saber de qué se trataba. Dejé pasar unos días. Pensé que quizás debía regresar todo esto a la basura. Sin embargo, cuando fui al mercado, ahí en el tianguis había un señor vendiendo una tele vieja con videocasetera incluida. Mi curiosidad fue tan grande que la compré sin pensarlo. Corrí hasta la casa para descubrir el contenido de aquellas películas. Tal fue mi sorpresa al ver que el contenido era de adultos. Películas de hombres y mujeres teniendo sexo. Al principio me asusté mucho, pero conforme fue pasando el tiempo, me quedé asombrada por todo eso que nunca había experimentado. Mi cuerpo reaccionó a esas escenas. Era como si me pidiera experimentar lo mismo. Miré varias veces el contenido hasta la madrugada, y cuando amaneció, me sentía la mujer más extraña del mundo. Cuando salieron los vecinos de su casa, no pude evitar acercarme sigilosamente. «Hola, les traigo un panqué de nuez. Espero les agrade», les dije, pareciendo muy amable. Lo que deseaba era acercarme a ellos. No entendía por qué estaba haciendo eso, pero yo lo necesitaba de todos modos. Cuando la muchacha aceptó el panqué, dijo: «Mucho gusto, me llamo Natalia, y él es Rodolfo». Rodolfo me hacía sentir cosas como en la película, pues miraba su cuerpo perfecto. Además de su altura, se notaba su cuerpo bien formado, e imaginaba que se sentiría estar en el lugar de Natalia. Ya sé que eran ideas locas, pero de ningún modo lo podía evitar. Yo ansiaba sentir el placer del sexo, porque como les dije en un principio, yo jamás había tenido una cercanía con ningún hombre. En mi juventud nunca tuve ningún pretendiente, porque mi padre jamás me permitió vivir esa experiencia. Natalia me invitó a su casa como agradecimiento. En ese momento entré, con el objetivo de volver las veces que yo quisiera, y es que me interesaba mucho la intimidad de aquella pareja. En los días siguientes, intenté ganarme su confianza. Les digo que la verdad, no sabía ni qué estaba haciendo. Me desconocía hasta mí misma. Cuando los invitaba a comer,
Les preparaba los más deliciosos platillos de mi pueblo, porque mi mamá me enseñó a cocinar muy bien. En eso sí les podía presumir un poco. Entonces, Natalia y Rodolfo disfrutaban de mis comidas sin decir nada. A veces ellos traían las tortillas y otras veces los refrescos junto con las cervezas para compartir. Me sentía tan bien con el muchacho y sin pensarlo me fui acercando con pequeñas muestras de cariño. Por las mañanas tocaba en su casa, les dejaba pan y a veces una jarra de chocolate. Ellos se sentían bien conmigo y hasta comenzaron a invitarme a su casa para ver películas por internet, pues ellos sí tenían una de esas televisiones donde se podían ver películas en plataformas. Yo solo contaba con una analógica. Rodolfo me trataba tan bien, entonces empecé a encariñarme con él. Lo miraba e imaginaba que estábamos haciendo lo de aquellas películas. Ya sé que suena muy enfermo y sobre todo tonto, pero eso era lo que estaba sintiendo, y no puedo esconderlo en estas líneas. Después de unos días, yo intenté acercarme al muchacho con mis atenciones, pero no me hacía caso. Hasta un día le hice un pastel especialmente para él, pero lo invité a recogerlo en mi casa. Rodolfo fue por el postre. Cuando llegó a mi casa, lo hice esperar sentado en el sofá mientras terminaba de prepararlo, y al querer acercarme más a él, sentí muy bien su rechazo. «Mejor ahorita vengo que lo termine», me dijo cuando le acaricié la cabeza. Rodolfo se encontraba muy entretenido en el celular, entonces aproveché para acercarme y tocarle la piel. Sin embargo, sentí que se dio cuenta de mis intenciones. Tiempo después fui a su casa para darles el pastel. Natalia me pidió compartirlo en la merienda, y pues con gusto me senté en la mesa. De repente, ella se sintió algo mal y se fue a recostar a su cuarto. Al parecer la muchacha sufría de migraña, o tal vez estaba embarazada. No lo sabía con exactitud. En esos momentos, pues yo intenté hacerle la plática a Rodolfo. Se encontraba muy entretenido comiendo el pastel. En ese momento, también le invité un par de cervezas, y ya entre el alcohol, quise darle un beso. «¿Pero qué es lo que le pasa?», dijo muy enojado cuando me acerqué para darle un beso y rocé sus labios. Rodolfo me rechazó de la peor manera. Eso me había dolido bastante. Con el hecho de ver su expresión de mucho enojo, eso me partió el corazón. Salí de su casa muy humillada, pero deseaba tanto a ese hombre. Necesitaba sentir su cuerpo con el mío y que me hiciera lo mismo que pasaba en esas películas. Ya sé que estaba actuando mal, pero era una mujer llena de deseos y quería experimentar eso que se me negó por mucho tiempo. Cuando llegué a mi casa, me encontraba muy alterada. Para calmar mis nervios y mis sensaciones, entonces puse una de las películas. Yo me imaginaba siendo la protagonista de esa cinta, pero pues era solo fantasía y un sueño que quizás nunca iba a hacerse realidad. Esa noche ni pude dormir del coraje. A la mañana siguiente, Rodolfo se portó muy frío conmigo. Le pregunté a los dos si podía llevar unos tamales para el desayuno, pero me dijo: «No gracias, vamos a salir fuera». Sentí muy frías sus palabras. Eso me partió el corazón. Ese día me quedé llorando, sin ganas de hacer nada. No quería salir, y mucho menos ver la luz del sol. Me sentía vieja, fea y sobre todo tan poquita cosa. Rodolfo me había hecho la peor humillación de toda mi vida. Eso no lo pude soportar. A la mañana siguiente, amanecí con una especie de rencor, pero sentí una gran ansiedad por ver a Rodolfo.
Era como si se hubiera convertido en mi obsesión, pero no lo iba a poder tener, pues yo era una mujer insignificante. Durante las horas siguientes no pude ni comer, no podía pasar la comida, y además tuve unas espantosas náuseas durante todo el día. Cuando me sentí mejor, volví a la casa de mis vecinos. Esta vez les dije que los esperaba en la mía para merendar, pero no aceptaron. A partir de esos momentos, ellos ponían demasiados pretextos. Entonces yo no podía entrar a su casa, y ellos no venían a la mía. Eso me causó un sentimiento de odio, y sobre todo resentimiento. Odiaba a Rodolfo, pero al mismo tiempo, yo sentía una terrible obsesión por él. En los días posteriores, la ansiedad me estaba matando. Necesitaba sentir el cuerpo de ese hombre. Entonces, en medio de mi desesperación, quise hacer algo que recordé. Busqué por otro medio la manera de acercarme a Rodolfo, y eso era por medio de algunos trabajitos que una señora de mi pueblo sabía hacer muy bien. Por ese motivo, regresé a donde vivían mis papás, pero buscando a otra persona en la misma colonia. Por fortuna, aún estaba allí doña Cata, la curandera del pueblo. Bueno, así era como todo el mundo le llamaba. Cuando la vi, le comenté mi caso. Ella al principio puso una mueca como de burla, pues la señora no podía creer que yo me hubiese acercado por ese motivo. En mi familia siempre fuimos muy correctos. Mis padres me criaron con muchas limitaciones y siempre respondiendo a todos los principios de la moral. Doña Cata, pues no creía eso que le estaba pidiendo, pero yo me encontraba desesperada. Afortunadamente aceptó ayudarme. Me dijo que pues haría un trabajito para que yo pudiera conseguir el amor de ese hombre. Y así fue. Con unas gotas iba a poder llegar hasta el corazón de Rodolfo. Deseaba tanto ser su mujer. Entonces, cuando regresé a mi casa, necesitaba una excusa para darle las gotas en una bebida. Por ese motivo, un día le pedí de favor que me ayudara con un desperfecto afuera de la casa. Rompí la tubería a propósito, y muy amable, aceptó ayudarme. Después de un tiempo bajo el sol, le ofrecí un vaso con agua, y sin pensarlo, lo bebió todo. Al verlo, me entró más la desesperación, porque todo lo que estaba haciendo surtiera efecto. Por eso, días después, comencé a charlar con Natalia. Ella aún se comportaba cortante conmigo, pero cuando iba llegando Rodolfo con una bolsa de pan, muy amable se acercó para invitarme a merendar. En ese momento, entré nuevamente a la casa. Cuando estábamos en la mesa, Natalia recibió una llamada. Era una oferta de empleo, la cual aceptó de inmediato. Me acuerdo de que en ese momento, Rodolfo dijo que se había quedado sin trabajo, y ahora le tocaba a la muchacha hacerse cargo. La suerte estaba de mi lado, porque al día siguiente, Rodolfo se quedó solo en casa. Me di cuenta porque tocó a mi puerta con una bolsa de pan, diciendo que si me acompañaba a desayunar. A partir de ese momento, venía todos los días a mi casa. Yo me sentía muy feliz, porque ahora tenía lo que tanto deseaba, su atención. Rodolfo era muy amable conmigo, amoroso y comprensivo. En uno de esos días, me fui acercando hasta él. Entonces, sin pensarlo, le planté un beso muy apasionado, y este me correspondió. Seguido de eso, Rodolfo comenzó a tocarme el cuerpo, y terminamos en mi propia cama. Ese día, Rodolfo me convirtió en mujer, porque a esa edad yo aún era virgen. Me sentí tan bien de haber experimentado lo que era tener sexo. La intensidad de ese hombre me dejó un buen sabor de boca, y a partir de ese día, gozamos muchos momentos en la cama.
Me convertí entonces en la amante de mi vecino. Natalia no sospechó nada. Ella se la pasaba trabajando todo el día. Aparte, yo les cocinaba a los dos y a veces me sentaba en su mesa. Rodolfo era muy cuidadoso, detallista y romántico. Me daba flores, chocolates, hasta escribió una carta para mí, expresando cada uno de sus sentimientos. Era mi mejor etapa como mujer, aunque después de un tiempo comencé a tener pesadillas horribles. Miraba a una persona al pie de mi cama y algo subía sobre mi cuerpo. Esos acontecimientos fueron empeorando. Llegó el momento en que me puse de malas. Ya no disfrutaba el sexo con Rodolfo. Sin embargo, era por lo que había luchado tanto, y así continué por 3 años más. El trabajo de la señora hizo que Natalia nunca se enterara de mi relación con su esposo. Aunque en una tarde, este me dijo que la iba a dejar porque ya no la quería. Las cosas estaban saliendo de maravilla. Sin embargo, después de un tiempo, Natalia se dio cuenta de nuestra relación, un día que nos encontró en su propia cama. Rodolfo no sabía qué hacer, solo fue tras de ella pidiéndole perdón. En ese momento, los vecinos se dieron cuenta de la situación, pues rápidamente se expandió el chisme por todo el fraccionamiento. Por ese motivo, días después, comencé a recibir rechazos, y la gente me señalaba murmurando a mis espaldas. Era tanto la presión y el desprecio de la gente, que terminé huyendo de ese lugar. Me fui lejos, olvidándome de Rodolfo, pues él, al final de cuentas, fue tras su mujer. Después de ese acontecimiento, regresé a mi lugar de origen. Renté unos cuartos y quise empezar desde cero. Sin embargo, no sabía que había quedado embarazada, y sin saber qué hacer, tuve que hacerme cargo yo sola, sin tener ningún apoyo. Tal vez esto me pasó por haber jugado de esa manera, pero bueno, ya no pude hacer nada para resolver las cosas. Solo decidí continuar y hacerme cargo del bebé que venía en camino, y por hoy ya cumplió 2 años. A Rodolfo nunca lo busqué. Quién sabe qué fue de él, pero en donde quiera que se encuentre, pido a Dios que me perdone.